de que tú nos ministres tu palabra. No solo que tu palabra, Señor, pase desapercibida. No, Señor, no queremos eso. No queremos que la palabra quede en el ambiente. No, Señor, queremos que tu palabra penetre. Así como decía el Señor Jesucristo, que mis palabras penetren tu oído y llegue a lo profundo de nuestro ser. Ahí es donde la palabra tiene efecto, en nuestro interior, en nuestro espíritu. Ahí la palabra tiene un gran valor y la atesoramos. Señor, este tiempo de ministración de tu palabra, que seas tú habilitándonos. Traemos a memoria siempre a aquella mujer, a Lidia. Queremos ser una iglesia al estilo de Lidia, a la cual tú le abriste el corazón para que recibiera la doctrina que estaba dando en aquella ocasión el apóstol Pablo. Señor, queremos recibir tu palabra. Queremos que tu palabra, Señor, encuentre cabida en nosotros. Encuentre cabida en nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias. Dejamos este tiempo bajo el gobierno, bajo la administración del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hermano, solo haciendo memoria un poquito de lo que hablamos. Bueno, hemos estado hablando de eso ya días, pero lo que tenemos así fresquito, el domingo por la tarde, que hicimos el culto en la tarde, estuvimos hablando de los lugares de fructificación. Ese es el tema general, pero nos centramos en uno de los puntos que traíamos. Si lo fueran proyectando, tal vez ya están aquí. Gracias, amado, gracias. Los lugares de fructificación, aquí están, mire, algunos. Comenzamos diciendo, hermano, y hablando un poquito de aquella higuera que llegó el dueño de la, para que lo entendamos nosotros mejor, hermano, llegó el dueño de la finca, llegó a donde su mayordomo y le preguntó, mira, esta higuera, ya tengo 3 años de estarla visitando, 3 años de estarla visitando esta higuera, y vengo a buscar fruto en ella y no encuentro fruto, y ya son 3 años, ya vine a buscar el primer año, no encontré, el segundo año no encontré fruto, y otra vez el tercer año y no encontré fruto. Entonces el dueño ya estaba así como desesperado. No, está ocupando un lugar que lo puedo ocupar para otra cosa. Y entonces, hermano, entre las cosas que vimos ahí es que esa higuera no fructificaba porque estaba sembrada en medio de vides. Yo digo que estaba en un lugar equivocado. Yo le ponía el ejemplo, es como que alguien quiera, hermano, agarrar unos palos de café y venirlos a sembrar a la orilla de la playa, ¿va? Por más que espere fruto, por más que espere, hermano, cosecha, no va a cosechar porque no es el terreno adecuado para ese tipo de plantas. Entonces la higuera estaba en un lugar equivocado, hermano, en un lugar que no era el de ella. Entonces la ubicación es importante para fructificar. Bajo ese pensamiento, yo creo que la Biblia nos da algunos lugares donde sí podemos ser fructíferos nosotros, hermano. Sí, ahí sí podemos fructificar. Hablamos el domingo un poquito del Edén. Hermano, el Edén es como, ¿cómo le diría, hermano? El Edén es como el prototipo de lo que nosotros deberíamos de buscar siempre. Esa palabrita Edén quiere decir deleite, placer, quiere decir delicia. Entonces el huerto del principio de Génesis capítulo 2, el huerto estaba ubicado geográficamente, hermano, en un punto que se llamaba Edén. Por eso huerto del Edén. Pero el espacio físico donde estaba el huerto se llamaba Edén. Y Edén quiere decir un lugar de deleite, un lugar de placer, un lugar donde estamos bien. Entonces, para poder fructificar, tenemos que estar en un lugar donde nos deleitemos. ¿Cuál era el problema de Ana? ¿Por qué se había vuelto, hermano, Ana ahí, la mamá de Samuel? ¿Cómo es que se había vuelto infructífera esa mujer? ¿Qué tuvo que sacar Ana de dentro de sí para poder fructificar? Amargura.
La amargura nos vuelve infértil. El que nosotros no nos deleitemos en lo que hacemos, hermano, nos vuelve infértil. Por eso hay que ver en qué cosas hemos perdido el deleite. Puede ser que perdimos el deleite en nuestro trabajo y ya no fructificamos, hermano. Si perdimos el deleite en el lugar donde trabajamos, eso puede ser un problema porque ya no vamos a fructificar. Podemos haber perdido el deleite en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, perdimos el deleite, hermano, eso también nos vuelve infructíferos. Podemos haber perdido el deleite en el servicio, aquí en la casa del Señor ya no servimos con la misma pasión que antes, y eso nos vuelve infructíferos. Entonces, ¿cómo tenemos que volver al deleite? ¿Cómo tenemos que volver, hermano? Y ahí estuvimos hablando de muchas cosas. Por ejemplo, la Biblia dice que el hombre que ha puesto su delicia en el Señor, eso está en Salmo 37, creo que está, donde dice: pon tu delicia, pon tu deleite en el Señor. ¿Y qué fruto hay ahí? Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Poniendo la delicia, poniendo el Edén en el Señor, nos hace fructíferos. El Salmo 1:1 hablaba de que el hombre que no anduvo en consejo de los necios, que no se sentó en silla ahí de escarnecedores. Y el verso 3 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces, otra cosa que nos vuelve fructíferos es cuando ponemos nuestro deleite en la palabra. Cuando la palabra del Señor para nosotros se convierte en una delicia, en un deleite. Ahí estuvimos hablando de algunas cosas, hermano, pero yo no me quiero detener. Mire, otro lugar que nos vuelve fructíferos, que nos vuelve árboles que damos frutos, hermano, es las aguas, junto a las aguas. Ese es el fluir del Espíritu Santo. Vamos a hablar de este porque lo dejamos comenzado el martes pasado. En la casa del Señor, estos otros puntos, mañana nos reunimos con los hermanos discipuladores. Esos otros puntos los vamos a desarrollar para que los den los discipulados. Esos, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 los vamos a estar dando a los discipulados. Que también estos son lugares donde podemos ser fructíferos. En la casa del Señor, en el lugar santo, en el lugar santísimo, en la buena tierra y en la vid, que es la genética divina. Eso lo vamos a desarrollar en los discipulados, primero Dios. Yo quiero que, hermano, quedemos un poquito hablando del estar junto a las aguas. Mire, por ejemplo, siempre las aguas traen una administración, hermano, de fertilidad. Por ejemplo, la Biblia dice que Él derramará lluvia sobre la sequedad, y aquella tierra árida se convertirá en una tierra fértil. Hace unos meses, o quizás algunos 2 años, estuvimos hablando aquí de un versículo que está en Isaías. Sería lindo si lo buscaran ahí, amados. Mire, ese versículo dice algo así. Yo creo que es Isaías 36, que él dice que Él convierte el desierto en tierra fértil, y la tierra fértil la convierte en bosque, y en un bosque hay cualquier cantidad de árboles. Es como una evolución, pero lo que rompe, hermano, esa sequedad, lo que rompe esa transformación, esa evolución, es el agua. Yo creo que sí, lo voy a buscar ese verso. Tal vez lo puedo localizar. ¿Qué es? Vamos a ver, Isaías. No, tiene que ser Isaías. Si no estoy mal es 36, pero 35 me dice, hermano Marco Tulio. Similar a este. Pero es que lo que quiero buscar es que la tierra árida se convierte en tierra fértil, y la tierra fértil en bosque. Tiene que decir ahí que se convierte en bosque. Vamos a ver si este me da la referencia. Dios santo.
Mejor lo hubiera buscado en la casa, ¿va? ¿Cómo dice? Ese. Dame esa cita, Isaías. Esa es, ese mero es. Pero mire, si quiere leemos desde el 30, desde el 14. Mire cómo estaba esa tierra. Dice, el palacio ha sido abandonado, hecha un desierto. Oiga cómo estaba esa tierra. Esa tierra dice, ha sido abandonado, hecha un desierto, la populosa ciudad. Collado y atalaya se han convertido en cuevas para siempre. Dice, un deleite para asnos monteses. O sea, hermano, esa tierra se volvió una tierra inservible. Y dice, un pastos para rebaños. Mire, hermano, lo poco que yo sé de esto, porque mi abuelito, me acuerdo yo que sembraba maíz, mi abuelo era un agricultor. Y yo, por ejemplo, donde se sembraba esas cosas, prohibido que anduvieran los animales. Ahí no podían meter ganado, ahí no podían meter otro. No, esa tierra solo era para sembrar. Entonces, la tierra aquí estaba desierta, pero que se había convertido en una tierra, hermano, infértil. Dice ahí que era un desierto, eran escombros. Pero luego el verso 15 dice, ¿hasta cuándo? Hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu. Pero ese derramamiento es agua, hermano. El Espíritu desde lo alto. Y miren lo que sucede. El desierto se convertirá en campo fértil. Y esto es lo que quiero que miremos. Y el campo fértil se ha considerado como bosque. Hay una evolución. Y en un bosque hay todo tipo de árboles. Árboles que dan fruto, hermano. Eso lo estuvimos desarrollando en algún momento aquí. Árboles que dan fruto. Otros árboles que sirven para madera, pero al final son árboles útiles. Entonces, lo que cambia, hermano, lo que cambia la fertilidad es el agua. Y mire, hay un sinnúmero de versículos que podemos traer a memoria. Por ejemplo, uno de ellos es Salmo 1:1, cuando dice que hermano, que el hombre es ese hombre que no se sentó ahí con los pecadores. Dice, es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Junto a corrientes de agua. ¿Y qué dice después? Que da su fruto a su tiempo. Entonces el agua está asociada con el fruto. Y mire, un buen lugar donde nosotros podemos plantarnos, hermano, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. De ahí su hoja no se va a marchitar, sino que estará siempre verde y no dejará de dar fruto. Entonces, un buen lugar para fructificar es junto a las aguas. Junto a las aguas. Qué importante es que estemos junto a las aguas. Que las raíces, hermano, que las raíces de nosotros como árboles, porque tal vez también tengo que explicar esto un poquito, hermano, pero una de las analogías más claras del hombre es que es un árbol. Eso usted búsquelo en toda la Biblia, y nosotros los seres humanos los comparan con árboles. Ustedes son como árboles, nosotros los hombres como árboles. Entonces, pero el árbol infructífero no, hermano, sino que seamos árboles con fruto. Pero la sequedad nos vuelve, hermano, mire, la sequedad nos vuelve infértiles. La falta de agua nos vuelve infértiles. Ahora, ¿qué será el agua, hermano? Ajá. La palabra. Por ejemplo, Isaías 55 dice que así como la lluvia desciende de lo alto y riega la tierra y no vuelve a mí, dice el Señor, sin haber cumplido el propósito por el cual fue enviada, hablando de la lluvia, del agua. Luego dice, así es mi palabra. Así es mi palabra, la cual es enviada para que cumpla un propósito y que no regrese a mí vacía. Entonces, la palabra es agua. ¿Qué más era agua? El domingo estuvimos hablando del agua. ¿Se acuerda que hay un versículo que dice el río de las delicias? El río de las delicias.
Y el Señor Jesucristo habla en el Nuevo Testamento, en Juan 7:37 en adelante, dice que el último y gran día de la fiesta, el Señor se puso en pie y dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el verso 39 dice: pero Jesús dijo esto refiriéndose al Espíritu Santo que habría de venir. Entonces el Espíritu Santo es agua. Y yo quiero quedarme, hermano, es cierto, el agua es palabra, eso ahí está, pero yo quiero quedarme con la figura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un fluir de Dios en una casa. Entonces, mire, yo le quiero decir, y lo hablábamos el domingo y lo ministrábamos el domingo, hermano, de una manera que el Señor puso en mi corazón, es: hermano, que esta casa sea una casa donde el fluir del Espíritu Santo no cese, sino que al contrario, que vaya de aumento en aumento, para que todos los árboles que estemos plantados aquí seamos árboles fructíferos. Y oramos y ahí levantamos las manos: Señor, aquí hay árboles fructíferos, que no falte las aguas del Espíritu en este lugar, que el fluir del Espíritu Santo no falte en este lugar, que el fluir del Espíritu Santo sea cada día mejor, mayor gloria, para que seamos árboles fructíferos. Hermano, leíamos, fíjese, hasta me siento tentado, si quiere busquémoslo, ahí en Ezequiel 47, no se preocupe, si no terminamos el mensaje, tenemos todo diciembre para que hablemos de esto. Es que, hermano, qué importante esto. Mire, en Ezequiel 47, este hombre de Dios es uno de los profetas más, hermano, de renombre, Ezequiel. Tiene una visión, este profeta, y él dice que del templo, hermano, vio cómo brotaban las aguas. Del templo. En el templo debe haber un fluir de Dios, hermano, del Espíritu Santo, debe haber un fluir. Y entonces dice que él vio esa visión. Y entonces dice, hermano, que el Señor lo empezó a llevar por ese río. Cuando empezó a caminar por el río, dice que las aguas solo le cubrían los tobillos. Ahí lo puede leer usted. Pero sigue avanzando y ya las aguas le llegan a las rodillas. Se introduce 1000 codos más y las aguas ya le llegan a la cintura. Todo eso tiene una administración, hermano, a nuestros pies, a nuestras rodillas, a nuestra cintura, luego a los lomos, que habla de lo generacional. Pero llega a un punto donde las aguas lo cubren, hermano, y dice que ya no era posible caminar en aquel río, sino que tenía que nadar. Entonces las aguas del Espíritu tienen que ir creciendo, hermano, en nosotros tienen que ir creciendo, hasta que nos deje, hermano, ya cubiertos, y ya nosotros seamos arrastrados por el impulso del Espíritu Santo y podamos movernos. Pero llega un versículo donde dice, hermano, que tal vez lo buscas al uno y al otro lado de ese río. El verso 12, si quiere leámoslo aquí. Y esto es lo que ministrábamos el domingo un poquito, porque como estamos hablando de las aguas, que es el mover del Espíritu Santo, dice: junto al río, en su orilla, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles. Mire, donde está el fluir del Espíritu Santo hay crecimiento, eso es fructificación. Pero mire qué importante, dice que a uno y otro lado crecerán toda clase de árboles que den fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará, oiga esto ministrábamos, hermano, no faltará su fruto. Impresionante, cada mes darán fruto. Cada mes. Yo le decía a usted, yo no conozco un árbol, hermano, que dé fruto todos los meses. Si usted lo conoce, ahí me comparte. Pero yo en mis 25 años de vida, ¿y por qué se ríe? Bueno, pues lo voy a decir, en mi corta existencia no conozco un árbol que fructifique todos los meses. ¿Habrá alguien aquí que conoce un árbol que fructifique todos los meses? ¿Verdad que no? Pero aquellos que estemos junto a las aguas del fluir del Espíritu Santo, vamos a tener frutos permanentes. Mire, hermano, yo le comentaba, yo siempre que leía cuando el Señor maldijo la higuera, perdóneme, yo tenía una gran incógnita ahí, hermano,
Yo tenía una gran incógnita, porque usted lee esa parábola y dice, y no era tiempo de fruto, dice. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo el Señor maldijo la higuera si fue a buscar higos en un tiempo que no era de frutos? Para mí chocaba eso, hermano. Para mí yo decía que drástico el Señor. Ya pasa que hubiera buscado frutos en tiempos de higos, pero fue a buscar frutos cuando no era tiempo de higos. Y aún así el Señor la maldijo porque no tenía fruto. Entonces yo creo que nosotros tenemos que evolucionar, hermano, a ser árboles que damos fruto en todo tiempo, todos los meses, todos los meses. Eso quiere decir que aunque no sea temporada de frutos, nosotros vamos a tener fruto. Y cuando el Señor llegue a buscar fruto, entonces el Señor va a encontrar fruto. ¿Por qué? Porque en todo tiempo tenemos fruto. Pero ¿qué necesitamos para eso? Tal vez tengan el versículo ahí. ¿Qué necesitamos para ver? Mire lo que dice seguidamente cuando dice, cada mes darán fruto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sus aguas fluyen del santuario. Lo que nos permite a nosotros ser árboles fructíferos de manera permanente es porque estamos junto a las aguas de manera permanente. Todos aquellos que permanezcamos, hermano, allí junto a las aguas, no vamos a dejar de dar fruto, estaremos dando fruto. Entonces, hermano, ¿sabe qué? Esto se convierte en una, ¿cómo le digo, hermano? En un estilo de vida de nosotros donde no haya un día donde no nos expongamos a la administración del Espíritu Santo, aunque no vengamos a la iglesia, aunque no sea día de culto. Pero ¿cómo debemos de pedirle, Señor, que tus aguas me ministren? Que las aguas del Espíritu me ministren, porque yo quiero ser un árbol que dé fruto, que dé fruto, que dé fruto, que dé fruto. Señor, que en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo y todos los meses del año sea un árbol que dé fruto. Pero ¿por qué a veces hay cristianos que solo buscan al Señor por temporadas? ¿O por qué solo servimos por temporadas? No hay un fruto continuo. Y entonces cuando pasamos esto, lo espiritual es cuando se viene el verano. ¿Qué sería el verano, hermano? En lo espiritual, ¿qué sería un verano? La escasez. Cuando se viene la escasez, viene el Señor a buscar fruto y nosotros tenemos fruto. Cuando se vienen las malas temporadas, el Señor viene a buscar fruto y nosotros tenemos fruto. O sea, que no depende de lo que nos esté pasando, no depende de lo que esté, de lo externo, hermano, sino que si nosotros nos mantenemos en las aguas del Espíritu, en el fluir del Espíritu Santo, vamos a ser árboles fructíferos. No nos faltará el fruto en nuestras ramas. Y eso es lo que el Señor viene a buscar. El Señor no viene a buscar otra cosa que no sean frutos. Por eso, aún Cantar de los Cantares, la amada dice: venga su amado, o venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. El Señor viene a buscar fruto, hermano. Lo que el Señor busca en nosotros es fruto. Y todo árbol que no da fruto, dice la palabra, y dice que es cortado, hermano. Entonces lo que tenemos que buscar nosotros es fructificar. Ok, el lugar, uno de los lugares donde nosotros nos volvemos fructíferos es, hermano, junto a las aguas. No sé si tienen los otros 7 puntitos de los que tuvieron junto a las aguas. Tal vez lo buscamos para proyectarlo, porque ya no lo vamos a poder explicar todo. Pero ahí ya explicamos algunos de ellos. Tal vez lo tienen ahí los hermanos. Hermano, hablamos un poquito de Isaí, cómo Isaí era un tronco. Ya era talado, hermano, un árbol talado. Mire que, y todo esto hablamos el martes pasado, que no importa, hermano, si hemos sido talados, pero si las aguas nos ministran, podemos reverdecer. Decía Job: aunque el árbol haya sido cortado, aunque sus raíces ya estén secas, pero al olor de las aguas reverdecerá. Entonces, aunque hayamos sido talados, oiga, qué misericordia la de Dios, hermano. Qué misericordia, que aunque hayamos sido talados, pero si nosotros buscamos el fluir del Espíritu Santo, hay restauración en Dios.
Hermano, hay una nueva oportunidad para aquellos que de repente en algún momento no fructificaron y fueron talados. Mire, hay oportunidad. Al olor de las aguas vamos a reverdecer. Eso dice Job 14:7. Eso le pasó a Isaí cuando en Isaías 11:1 dice: Isaí era un tronco, pero que ahí le llegó la administración, hermano, y dice que de ahí salió un vástago. Entonces, ese era uno de los que vimos el martes pasado. Mire, uno de mis preferidos es Eliezer. No sé si los tienen todos para que los pongan todos de un solo. Ponémelos todos de un solo, porque es que si no, no voy a avanzar a lo que quiero llegar. Es que ese, ahí estamos. Mire, Isaí era un tronco, hermano, ya era un árbol talado, pero al olor de las aguas reverdeció. Eliezer, este es el siervo de Abraham, hermano, aquel hombre que Abraham le tenía mucha confianza. Y ese es uno de lo que a mí me ha hablado el Señor, hermano, en lo personal. Mire, ese hombre le dan una comisión, y no una comisión sencilla, hermano. Mire, entre las cosas que yo veo ahí es que qué difícil ha de ser, hermano, ir a convencer a una muchacha que se case con alguien que ni conoce. Esa comisión se la dieron a Eliezer, que fuera a convencer a una doncella para que se casara con Isaac, pero no iban a llevar a Isaac, sino que Isaac se iba a quedar allí. Entonces ese hombre sintió una carga, hermano. Ese hombre dijo: ¿a qué horas puedo convencer a alguien yo para que se vaya a casar con Isaac y sin conocerlo? Pero él sintió ¿cómo le digo, hermano? Una demanda de parte de su amo Abraham. Mire lo que hace él. Dice la Biblia que él se paró junto a las aguas, y junto a las aguas él oró. Y hasta dice ahí el versículo textualmente, dice: he aquí estoy parado junto a las aguas. La primera doncella que venga a traer agua, yo le voy a pedir agua. Si esa doncella me da agua a mí, pero aparte de su iniciativa sale en también darle agua a mis camellos, yo no le voy a pedir agua para mis camellos, yo le voy a pedir agua para mí. Pero si en su iniciativa está darle agua también a mis camellos, esa es la elegida. Pero ¿dónde fue a pedir una señal, hermano? ¿Dónde fue a pedir dirección? Junto a las aguas. Hermano, así rapidito, todos tenemos una comisión de parte de Dios para desarrollarla aquí en esta tierra. Todos. Mire, hermano, yo creo con todo mi corazón, y lo he predicado y lo sigo predicando. No hay uno solo que no tenga nada que hacer en Dios. Todos tenemos una comisión que realizar en el Señor. Pero ¿sabe qué necesitamos para tener éxito en esa comisión? ¿Sabe qué necesitamos? Pararnos junto a las aguas y decirle: Señor, yo quiero tener éxito en este viaje llamado vida. Y yo le explicaba, hermano, todo esto lo expliqué el martes, pero estoy dando así un repasito. Mire, ¿sabe qué consideraba éxito ese hombre? ¿Sabe qué consideraba éxito él? Él no consideraba éxito en tener cosas para él. Lo que él consideraba éxito es que yo cumpla con lo que mi señor Abraham me ha mandado a hacer. Y eso era éxito para él. Eso era tener éxito en la vida. Entonces nos preguntábamos: ¿qué sería tener éxito para nosotros en esta vida? Usted le pregunta a una persona normal que no es cristiana, le pregunta: ¿qué es tener éxito en la vida? Y lo primero que le van a decir: tener una buena casa, tener terrenos, tener un buen carro, que mis hijos todos se gradúen en la universidad. Y no es malo. Yo no estoy diciendo que esto es malo, hermano. Ninguna de esas cosas es mala, es buena. Pero mire lo que allá afuera se considera éxito. Pero para nosotros, los hijos de Dios, lo que se debe de considerar éxito es que nosotros realicemos la labor, la comisión que se nos ha encomendado. Eso es tener éxito. Mire, podemos alcanzar riquezas en este mundo, podemos alcanzar lo que usted quiera, lo que usted anhela, hermano, alcanzar en este mundo. Pero si no cumplimos con lo que Dios nos mandó a hacer, hemos fracasado. Así debe ser. Mire, podemos lograr muchas cosas, pero si no logramos lo que Dios nos mandó a hacer,
Eso para nosotros es un fracaso. Entonces, junto a las aguas, vamos a descubrir primero cuál es nuestra comisión existencial. Y segundo, el Señor nos va a guiar para que la cumplamos, hasta que la cumplamos totalmente. Entonces vamos a decir, hemos tenido éxito en esta vida. Hemos alcanzado a hacer lo que Dios nos ha mandado. Ya esto los otros no los hemos visto. Jacob, si quiere leamos lo de Jacob para que veamos un poquito lo de Jacob. Génesis capítulo 30, Génesis 30, 41. Entonces Isaí estaba junto a las aguas. Eliezer consiguió hacer su comisión junto a las aguas. Ahora mire Jacob. Dice ahí la palabra en estos versos que puse acá: cada vez que los animales más gordos se unían para tener crías, Jacob ponía las varas en el lugar donde bebían agua. Ahí hay agua. Interesante, hermano. ¿Por qué no en el lugar donde comían pasto? ¿Por qué no en el lugar donde usted sabe que los animales siempre allá por la tardecita buscan un lugar donde echarse y descansar? ¿Por qué no puso las varas ahí en donde descansaban los animales? ¿Por qué Jacob llevó las varas a donde bebían agua? Ahí hay una enseñanza. Hermano, dice que ahí en el lugar donde bebían agua, de manera que pudieran ver las varas en el momento de unirse. Pero cuando venían, mire que hasta sus estrategias tenían, hermano. Yo quiero aplicar esto un poquito a lo empresarial, a lo que nosotros podemos hacer también, porque el Señor nos habilita aún para eso, hermano. No todos estamos llamados a ser pastores, no todos estamos llamados a trabajar en lo ministerial. El Señor también tiene su habilitación para lo empresarial. Entonces mire, tal vez aquí enfocamos un poquito este punto en esto. Dice, pero cuando venían los animales más flacos, no ponía las varas. Y así los animales más flacos eran para Labán y los más gordos para Jacob. De este modo Jacob se hizo muy rico. ¿Cómo de este modo? Poniendo las varas junto a las aguas. De ese modo. ¿Cómo puede haber una prosperidad aún material, hermano, en nosotros? Pues bajando a las aguas, poniendo todo a la luz de la palabra, dejándonos guiar por la habilitación del Espíritu Santo. Dice, de este modo Jacob se hizo muy rico, llegó a tener muchas ovejas, esclavos, esclavas, camellos y asnos, tenía riqueza. Ahora, un poquito ahí en la historia, ¿qué había pasado con Jacob? ¿Qué había pasado con Jacob? Jacob había salido de la casa de su padre por lo menos unos 20 años atrás. Había salido, hermano, huyendo de su hermano Jacob, que dice la Biblia, mire qué cosas, que Esaú se consolaba con la idea de matar a su hermano. Mire qué bendita consolación esa, hermano. Dice la Biblia que él se consolaba: cuando mi papá se muera, lo mato, porque le había quitado la primogenitura. Esa es otra cosa, ¿va? Pero el asunto es que sale de la casa de su papá huyendo de su hermano Esaú. Hermano, llega donde Labán. Labán le da una de sus hijas pero tiene que trabajar 7 años a cambio de que se la dé. Cuando llega el tiempo de entregársela, lo engaña y le da la otra y lo pone a trabajar otros 7 años por la otra. Solo ahí van 14, hermano, y después lo pone a trabajar 6 años ahí con las ovejas. 20 años trabajándole a su suegro, trabajándole a otro. Y en algún momento Jacob llega donde su suegro y le dice: mira, he visto cómo de mi mano, cómo con lo que que te he apoyado aquí, con lo que yo hago, he visto cómo el Señor te ha enriquecido a ti. He visto cómo tu ganado se ha multiplicado. He visto cómo la riqueza a través de mis manos ha sido en tu casa. Y entonces él se pregunta algo: pero ¿cuándo proveeré para los míos? Cuando yo leí eso por primera vez, me pegó, hermano,
Porque esa es una pregunta que deberíamos de hacernos todos. ¿Cuándo proveeré para los míos? ¿Cuándo voy a hacer mi propio patrimonio? ¿Cuándo me voy a cambiar la mentalidad de solo estarle trabajando a otro y enriqueciéndose a otro y yo? Nada. ¿Cuándo? Entonces Jacob llega donde su suegro y le dijo: pues yo necesito que, hermano, en nuestros tiempos, ¿sabe que estaba negociando Jacob ahí? Yo necesito que me dé las prestaciones laborales, porque ahora yo quiero hacer mi propio negocio. Ya quiero trabajar para mí y para los míos. Él empieza a negociar. Él empieza, hermano, a hacer una negociación con su jefe. Ese era su jefe, era su suegro, pero era su jefe. Él empieza a decir: mira, estando aquí en tu casa nunca voy a tener dependencia, siempre voy a estar dependiendo de ti. Estando aquí en tu casa nunca voy a tener un mando sobre mi familia, siempre tengo que estarte pidiendo permiso a ti para hacer cosas. No, yo ya quiero ser independiente, quiero trabajar para los míos, quiero trabajar para mis hijos. Ya tenía hijos, Jacob, hermano, ya estaba lleno de hijos, pero él no podía desarrollarse. Entonces, mire qué cosas, hermano. Quiero buscar ese versículo donde dice que, tal vez me ayudan ahí, amados, donde dice que él, a través de un sueño, el Señor le mostró esa estrategia. No fue algo que se le ocurrió a él, sino que él, a través de un sueño, el Señor le dijo cómo hacer, hermano, para enriquecerse. Hermano, yo creo que el Señor nos quiere, hermano, con todo mi corazón yo le digo, y no quiero sembrar ninguna codicia en su corazón. Dios reprenda al diablo. Lo que yo quiero enseñarle es que el Señor quiere bendecirnos aún económicamente. El Señor quiere bendecirnos aún materialmente. Pero ¿dónde, hermano, dónde encontramos la fórmula? ¿Dónde encontramos nosotros la habilitación para ser enriquecidos aún materialmente? Junto a las aguas. Junto a las aguas. Hermano, hay que venir junto a las aguas. Sí, pero es que hay un versículo, déjame ver, tendría que estar en el 32, Génesis 32, donde él dice, hermano, que a través de un sueño el Señor le mostró que tenía que hacer esa estrategia. Hermano, yo creo que solo vamos a explicar, pero es que no importa, hermano, vamos a ver cuántos días le dedico a este tema. Mire, 31, vamos a ver. Ahí es, gracias, amado, gracias. Dice, leamos desde el 10. Sucedió que por el tiempo cuando el rebaño estaba en celo, alcé los ojos y vi en sueños. Es que era un soñador también, igual que José, hermano. O sea, José le heredó eso a Jacob. Dice, alcé los ojos y vi en sueños, y aquí los machos cabríos que cubrían las hembras eran rayados, moteadas y abigarradas. Entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño: Jacob. Y yo le respondí: heme aquí. Y él dijo: levántate ahora. Levanta ahora los ojos y ve que todos los machos cabríos que están cubriendo las hembras son rayados, moteados y abigarrados, pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Él recibió, mire, en un sueño recibió la negociación que iba a hacer con su suegro. Hermano, ¿qué posibilidades? Mire, dicen los estudiosos, cuando se investiga eso un poquito, ¿qué posibilidades que una de las ovejitas o de los cabritos o de los animalitos fueran moteados o rayados? Tal vez 1 de 1000. Era bien remota esa posibilidad. Pero mire, hermano, mire, por eso le digo, junto a las aguas se nos van a revelar aún estrategias que nadie las tiene y que el Señor las puede mostrar para que nosotros las apliquemos, y de ahí el Señor nos puede bendecir la obra de nuestras manos. Pero junto a las aguas, qué importante es que estemos junto a las aguas, hermano. Qué importante es que estemos ahí ministrando por el Espíritu Santo. Entonces el Señor lo que le muestra es: pídele que de todas las crías que nazcan, todos los que sean de este color van a ser tuyos. Negocia de esa manera con Labán. Yo te voy a respaldar en esa negociación.
Entonces, por eso es que él va, hermano, y lleva las varas y las pone junto a las aguas y les empieza a sacar como unas tiras para que las varas tuvieran blanco, café y quedaran como rayadas. Entonces llevaba esas varas, las ponían ahí donde los animalitos bajaban a tomar agua, y cuando se apareaban, hermano, ellos veían esas varas y según lo que, ese es otro tema, según lo que veían, así quedaban embarazadas los animalitos. Según lo que veas, a donde nosotros le apuntemos, eso es lo que Dios va a obrar en nosotros. La visión es bien importante, hermano. La visión es bien importante. Según nosotros lo que veamos, así va a ser nuestro milagro. Así va a ser nuestra respuesta de parte del Señor. Entonces ese hombre, con esa estrategia que Dios le dio junto a las aguas, se enriqueció. Hermano, hay una riqueza de parte de Dios para su pueblo. Hermano, mire, yo no sé otros cómo predican que solo de lo material, lo material, lo material, lo material. Eso tampoco es bueno, porque al final nosotros no somos de esta tierra, somos de allá arriba. Pero mientras vivamos aquí, vamos a vivir bien. Mientras estemos en esta tierra, mire, hermano, se nos ha dicho que lo mejor es para nosotros, los hijos de Dios. Entonces tenemos que buscar eso. ¿Pero dónde, hermano? Hay que estar junto a las aguas. Hay que venir junto a las aguas. Ahí, mire, hermano, junto a las aguas vamos a dar ese tipo de fructificación. Entonces Jacob fue bendecido. Ahí, hermano, Jacob fue enriquecido con esa estrategia que el Señor le dio. Pero ¿dónde se lo dio? Junto a las aguas. Entonces junto a las aguas aún hay éxito. Hay éxito empresarial. Junto a las aguas hay éxito personal. Junto a las aguas, hermano, hay reverdecimiento. Veamos este otro caso así rapidito. Veamos este otro caso. Jueces 7:4. Veamos este otro, hablamos un poquito de él también así rapidito el martes pasado. Está Gedeón. Gedeón, hermano, el Señor le da una comisión también de ir a pelear con aquel numeroso ejército. Pero mire, hermano, después de que los miedosos se fueron, quedaron 10,000. Verso 4 dice: pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía hay demasiada gente. Esos 10,000, muchos todavía, Gedeón. Hazlos bajar a las aguas. Otra vez, hermano. Esta versión me gustó porque dice: allí los seleccionaré. Yo los voy a seleccionar por ti. Este irá contigo. Si yo digo este irá contigo, ese irá. Pero si yo digo este no irá contigo, ese no irá. Entonces junto a las aguas, hermano, junto a las aguas somos probados. Y aquí yo le decía algo. ¿Cómo? Y mire, aquí es reflexionar, hermano. Todavía aquí hay que reflexionar un poquito más. ¿Por qué? Porque llegaron 10,000 soldados ahí. 10,000. De esos 10,000, solo 300 fueron aprobados. Y yo le decía, hermano, en el mismo lugar, en las mismas condiciones, en las mismas aguas, en la misma administración, ¿por qué unos sí y por qué otros no? Número uno. Número dos, ¿por qué la gran mayoría no y la minoría sí? Si llegaron al mismo lugar, si fueron probados en las mismas aguas, bajo las mismas condiciones, entonces aquí tenemos que entrar en otra cosa, no solo bajo las aguas, perdón, no solo junto a las aguas, sino, hermano, tenemos que revisar cómo llegamos nosotros junto a las aguas. ¿Cuál es nuestra disposición? Porque podemos venir a las aguas
pero traer una mala disposición. Podemos estar parados junto a las aguas. Hermano, tal vez me buscan ahí 1 Corintios 10. ¿Cómo es posible que todos fueron bautizados bajo la misma nube? Todos bebieron de la misma agua. Todos y todos y todos y todos. Pero de la gran mayoría no se agradó el Señor. Lo tenemos, 1 Corintios 10. Quiero leerle eso para ponerlo aquí a la par de Gedeón. Porque todos fueron llevados a la misma agua. Todos llevaron ahí, hermano, al mismo lugar, al mismo sitio. Los 10,000. No había privilegio para nadie. No, todos llegaron a la misma fuente. Todos llegaron ahí junto a las aguas. Pero ¿por qué no todos fueron aprobados? Casi esto le pasó al pueblo. Mire, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron por el mar, agua. En Moisés todos fueron bautizados, agua. Dice que todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la minoría de ellos. Dios no se agradó de la mayoría. De la mayoría de ellos, de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. ¿Cómo es posible esto, hermano? Yo lo leo, usted lo lee y se nos vienen un montón de pensamientos. ¿Cómo es posible? Todos bajo la nube, se bautizaron en Moisés, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, que era Cristo. Todos. Pero de la gran mayoría, el Señor no se agradó. Amados, cuando estamos junto a las aguas, ¿cómo estamos? Mire, ¿no será que debemos de clamar como el siervo brama por las corrientes? ¿No será? No estoy, hermano, con todo mi corazón, yo no quiero incomodarlo a usted, yo solo quiero pensar, hablar conforme a lo que está en mi corazón. Pero ¿no será que somos displicentes junto a las aguas? ¿No será que nos mostramos apáticos a las aguas? ¿No será que bajamos a las aguas pero no tenemos sed de agua y no bebemos? ¿No será que el agua ahí está para todos, pero no todos tomamos? O sea, no todos llevamos con la misma necesidad. Hermano, tal vez me buscan ese versículo donde dice que es como el siervo brama. Esa palabrita, brama, que se entiende por bramar, hermano. ¿Será un simple lloriquillo ahí? ¿Qué será bramar? Ese es, mire, Salmo 42. Como el siervo anhela, dice esta corriente. Perdón, déjame la anterior. Para entender un poquito mejor, mire qué lindo. Como el siervo anhela, hermano, las corrientes de agua. Así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Pero es que es un anhelo, es un deseo, hermano. Mire, las aguas se desean, hermano. Entonces, cuando hay un anhelo profundo en las aguas, entonces nosotros venimos a las aguas no a perder tiempo, venimos a llenarnos de las aguas del Señor. Venimos a que las aguas nos ministren, hermano, a mayor necesidad. Sabe que la Biblia dice que lo profundo llama lo profundo. Una profunda necesidad llama las aguas profundas de Dios, que es la palabra. Entonces, mire, lo que yo entiendo es: ¿por qué no todos? ¿Por qué la gran mayoría
no se agradó el Señor? ¿Por qué la gran cantidad de ejército de Gedeón no fueron seleccionados? ¿Por qué se quedaron y bajaron a las aguas? Porque ellos se mostraron displicentes a las aguas, porque ellos, hermano, no llegaron con una actitud buena a las aguas. Iglesia amada, qué lindo que nosotros traigamos una necesidad tremenda y vengamos a saciarnos de las aguas del Señor. A mayor necesidad hay una mayor llenura de Dios. A mayor necesidad hay una administración más exquisita de Dios en nuestras vidas, hermano. Mostrémonos necesitados. Ahí le invito que mire algunas de las prédicas del domingo del apóstol Sergio. Está hablando de los menesterosos, habló de los menesterosos. Y cabalmente está hablando de la fructificación. ¿Sabe qué está hablando el apóstol Sergio? Lo que estuvimos viendo en los discipulados. Las 7 mujeres estériles en la Biblia, de eso está hablando. Las 7 mujeres estériles. Eso fue lo que estamos en los discipulados, ¿sí? ¿Sí, hermano Néstor? ¿Sí? Entonces, mire, y ¿sabe qué dice? ¿Qué está explicando ahí? Ahí lo que se vio es una tremenda necesidad de esas mujeres para llegar a ser fructíferas. Entonces, hermano, las aguas, ¿con qué necesidad venimos a las aguas? Venir a las aguas así como ya, hermano, con una necesidad tremenda, como que ya Señor, quiero que me sacies con las aguas de tu palabra. Yo quiero beber, yo quiero ser ministrado por las aguas de tu palabra. Que seamos, hermano, esa iglesia al estilo de Lidia. ¿Sabe que Lidia también estaba en un río? Tal vez ese lo colocan también, con ese vamos a cerrar. Te vas y que te vas, no, pero todavía tengo tiempo, hermano. Sí. Tengo unos 5 minutitos. Cerremos con ese de Lidia. Mire, ya no le di los otros. Tendría que hablar de Israel, tendría que hablar de la samaritana. Pero ¿por qué quiero concluir con ese de Lidia? Porque también hay varias ahí en ese río y solo a Lidia le pasa, hermano, lo que le sucede. Hechos 16:13, lo colocamos. Hechos 16:13. Pero colocarlo en la enseñanza, porque ahí está con colorcitos. Y está la versión que me interesa, cómo lo explica esta versión. Es un Nuevo Testamento. Dice ahí la palabra, dice ahí: el sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad. Está hablando Pablo. Ahí está Pablo acompañado de Silas. El sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad. Mira dónde estaban: junto al río. Otra vez junto a las aguas, donde pensábamos que se tendría la oración. Nos sentamos y otra cosa, y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Saber los hombres dónde andaban, hermano. Ahí solo mujeres, mire. Hablamos a las mujeres que se habían reunido. Es que esto es lo interesante, hermano. Una de ellas, Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, nos escuchaba. Ajá, ¿y las demás? Y las demás estaban, pero no estaban. Y estaban junto al río, estaban junto a la fuente. Entonces notemos la diferencia, hermano. Que el Señor nos ayude a que nosotros realmente, cuando vengamos a escuchar la palabra de Él, vengamos a saciarnos de Él. Porque qué interesante, una de ellas nos escuchaba. Y como esa nos escuchaba, el Señor abrió su corazón para que comprendiera lo que Pablo decía. Entonces la pregunta: ¿y las demás? Perdón, hermano, ¿no estaban en el mismo lugar ellas? ¿No tenían el mismo alcance sus oídos de lo que Pablo decía? Sí, hermano.
Estaban junto al río, estaban junto a las aguas, estaban en el mismo lugar, tenían el mismo alcance que tenían el oído de Lidia, lo tenían las demás. Todo está, mire, bajo las mismas condiciones. Pero hermano, ¿qué hizo la diferencia entre Lidia y las demás? Por eso qué importante es cuando venimos a la casa de Dios, con qué actitud venimos, hermano. Mire, hasta en lo secular, hermano, qué feo es ir a comer sin hambre. Mire, irse a meter a un restaurante y que usted pide una comida, quizás su comida favorita, y que no tenga hambre. ¿Cómo se la va a comer? Ay, Dios santo. Y si es posible, ahí la deja. ¿Por qué? Porque llegó sin hambre. Ahora, que le pongan su platillo favorito, ya son las 4 de la tarde, no ha desayunado, no ha almorzado, a ver qué le va a pasar a ese plato. ¿Cómo venimos a las aguas? Es importante. ¿Cuál es la actitud que traemos a las aguas? Es importante. Por eso, ¿sabe qué? Yo le digo al Señor, Señor, yo quiero pastorear una iglesia como Lidia, Señor. Una iglesia que tenga el espíritu de Lidia, Señor. Así quiero una iglesia. Señor, compláceme con esto, Señor. Yo quiero pastorear una iglesia al estilo de Lidia. Es una iglesia que se sienta a oír y a llenarse de la palabra del Señor. Lo que el Señor quiere de usted, amado, de nosotros, porque todos somos discípulos aquí. A mí me toca sentarme a escuchar, hermano. Lo único que el Señor quiere es: préstale tu atención y Él va a hacer lo demás. Lo que no podamos comprender, el Señor lo va a hacer que nosotros lo comprendamos. Lo que no podamos entender, el Señor va a hacer que nosotros lo entendamos. Solo que quiere toda tu atención, toda mi atención a la palabra. Vengamos necesitados del agua de Dios a este lugar y vamos a hacer árboles fructíferos. ¿Sabe qué le pasa a esa mujer? Lee el siguiente versículo, dice: y sus hijos, todos los de su casa, ella y todos los de su casa fueron bautizados. Ella y todos los de su casa. Mire, cuando llegó, cuando ella, primero ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel, el Señor, venid a mi casa. Invitó a Pablo a la casa, se lo llevó, hermano, quería que fuera a bendecir su casa. Pero ya ella y su familia habían sido bautizadas. Hermano, esto me deja pensar a mí: ¿no será que a veces nuestros familiares no se han convertido porque no ha pasado algo en nosotros primero? Solo es un pensamiento, solo lo dejo ahí. Porque esa palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, hermanos, eso se tiene que cumplir en nosotros. Pero no será que al estilo de Lidia, porque usted leyó, ¿qué hacía Lidia? Adoraba, dice. ¿Qué hacía Lidia? Se congregaba, ahí estaban las reuniones. ¿Qué hacía Lidia? Ahí estaba en los cultos. Hasta que algo pasó en su corazón. Bueno, el Señor fue que le abrió su corazón para que pudiera. Y cuando ella recibió, todos los de su casa también lo recibieron y se bautizaron. Fructífero. Qué importante es que estemos junto a las aguas. Amados, seremos árboles plantados junto a las aguas, que daremos fruto en todo tiempo. Amén. Póngase de pie. Vamos a dejar aquí. No, sí respeté el tiempo, cabalito la hora. Yo no soy igual que Barton, no se preocupe. Amados, todo lo que el Señor nos está, mire, yo no sé cuando el Señor hermano, me hace que me ponga a estudiar algo, hasta que Él dice: pues no, ya andate por otro lado, papito, ya deja de hablar eso. Pero ahorita lo que el Señor tiene en mi sentir es que todo este mes de diciembre vamos a estar hablando de esto de fructificar, hermano. Y comenzamos a hablarlo, estaba chequeando ahí mi nota, comenzamos a hablarlo a finales de octubre. Comenzamos a hablar de esto de fructificar.
Y ahí el Señor ha ido extendiendo. Este tema ya no lo vamos a... Mire, ahí me faltó hablar de Israel, que ese es lindo. Hay una protección junto a las aguas, hay una protección. De la samaritana creo que todos tenemos algo que hermano, esa mujer recibió una revelación junto a las aguas. Pero el primero que pusieron, mire, los discipulados vamos a direccionar para que se hable qué es dar fruto en la casa del Señor. ¿Cómo en la casa del Señor podemos ser fructíferos? Hermano, ¿cómo en el lugar santo, en el lugar santísimo? Mire, en los discipulados vamos a estar hablando de esos últimos 5 puntos. Y yo les voy a pedir a los hermanos que esos 5 puntos los den en 2 enseñanzas, porque hay mucho que decir ahí, hermano. Hay mucho que decir. Entonces esos 5 puntitos que quedan, porque ahorita solo explicamos el Edén el domingo, medio explicamos, y las aguas ahorita que lo estamos terminando, medio terminando. Pero eso, el 3, el 4, el 5 y el 6 y el 7, ahí hay mucho que sacar, que vamos a hacer 2 enseñanzas de discipulado en los hogares. Y lo otro que he estado estudiando es lo contrario, qué cosas nos vuelven infructíferos. ¿Qué cosas nos vuelven infructíferos, hermano? De eso vamos a estar tocando los otros días. ¿Qué cosas nos vuelven infructíferos? Para que erradiquemos todo aquello que nos vuelve infructíferos y que seamos una iglesia fructífera. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Gracias por todo este tiempo hermoso que nos estás permitiendo vivir. Gracias por la guianza del Señor Espíritu Santo, que nos está permitiendo prepararnos como una casa, como un bosque de árboles fructíferos. Ni uno solo de nosotros vamos a estar sin dar fruto. Los que estemos plantados en este lugar, constantemente estamos siendo ministrados por las aguas, por el fluir del Espíritu Santo. Y donde el Espíritu Santo fluye, se va toda esterilidad. Así es que, Señor, te damos gracias por este tiempo en el cual estamos transitando. Y hacia donde nos dirigimos, Señor, es que aquí en lo espiritual, alguien que tenga ojos espirituales va a ver esta casa como un bosque donde hay todo tipo de árboles que dan todo tipo de frutos, y que no solo dan por temporadas, sino que al estilo de esos árboles de Ezequiel 47:12, Señor, daremos frutos todos los meses, cualquier temporada. Seremos un bosque de árboles fructíferos en todo tiempo, porque hay una administración del Espíritu Santo en esta casa. Hay un fluir del Espíritu Santo. Las aguas del Espíritu Santo nos ministran, Señor, para que nuestras raíces estén ahí junto a las aguas y no dejemos de fructificar. En el nombre de Jesús, así como esa iglesia al estilo de Lidia, que se sienta, oye tu palabra, atiende tu palabra, nos bebemos tu palabra, Señor, nos bebemos esas aguas, así como cualquier sediento, Señor, venimos a llenarnos de las aguas para que esas aguas nos hagan fructificar, Señor. Y aún los nuestros, aún nuestra familia, Señor, reciban esa bendición a través de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, aún los nuestros reciban esa conexión contigo a través de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, árboles fructíferos, estamos ministrando, Señor, esa fructificación tuya. Aún en lo empresarial, hoy hemos hablado un poquito de lo empresarial, Señor. Aún ahí en esas ideas, en esas estrategias que tú tienes para nosotros, para enriquecernos, esa es la bendición que queremos. Como dice Proverbios 10:23, Señor, la riqueza del Señor es la que nos prospera, y esa no añade tristeza a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, la administración de las aguas que nos hagan esos árboles fructíferos. Llévanos con bien y bendición a nuestros hogares. Ahí que tu mano poderosa nos sustente, nos bendiga en todo tiempo. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.
Que Dios les guarde, Dios les bendiga. Nos estamos viendo.